Dios les bendiga. Un saludo especial en esta mañana para todos nuestros hermanos y amigos que se conectan en esta hora a través de las redes sociales. Un saludo especial de este ministerio Comunión Cristiana, Hechos de los Apóstoles, y de su servidor y pastor, Alfonso Rivera. Vamos en esta mañana a traer esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. El Señor tiene siempre una palabra para nosotros y qué bueno que hoy la podemos compartir aún desde la virtualidad, pero sé que todos allí desde sus casas estarán atentos a esa palabra que Dios quiere traernos para la iglesia, para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hora a través de su bendita y santa palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, en esta mañana que tú nos regalas, Señor, que nos permites poder despertar, abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Padre, gracias te damos porque tú estás con nosotros, Señor, todos los días, porque tú nos amas con ese amor entrañable, con ese amor verdadero. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu bendita y santa palabra. Que tu palabra, Señor, como semilla santa que es, hoy, Señor, caiga en buena tierra en nuestros corazones y produzca fruto abundante para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, entonces a abrir en esta hora la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a traer este mensaje bajo el título A prueba de fuego. Amén. A prueba de fuego. Y vamos a leer Daniel capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Y leo esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os pondréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Mira lo que estamos hablando, una prueba de fuego, como las pruebas que nosotros tenemos muchas ocasiones. En muchas oportunidades nosotros hemos tenido pruebas tan fuertes que nosotros decimos, eso fue una prueba de fuego. Una prueba donde realmente sentimos que vamos a desfallecer. Una prueba tan fuerte que sentimos que no vamos a poderla soportar. Y vienen esas pruebas, hermano, a nuestra vida. Así pasa en este pasaje del libro de Daniel que vamos hoy a estudiar, si Dios lo permite, que podemos terminar hoy esta enseñanza. Cómo pasa en nuestras vidas momentos difíciles, situaciones que pensamos que no vamos a poder atravesarlas, no vamos a poder pasarlas, pero que con la ayuda de Dios y de la mano de Dios podemos hacerlo. Vamos a ver cómo Dios permite estas pruebas en nuestra vida, porque déjame decirte que toda prueba que viene a nuestra vida es permitida por Dios. Amén.
todas las pruebas que vienen a nuestra vida, nosotros que somos los hijos de Dios, que somos la iglesia de Jesucristo, toda prueba que viene a nuestra vida es permitida por Dios. Dios permite las pruebas y Dios provee las pruebas con un propósito, porque las pruebas que Dios pone en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos, tienen un propósito y ese propósito es para bien. Amén. Los propósitos de Dios siempre para con nosotros, sus hijos, son propósitos de bien, propósitos de bendición. Amén. Entonces dice que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua allí en su reino, ¿sí? Y levantó una estatua tan grande, hermano, que él quería que todos la adoraran, que todos los hombres que la vieran, que todos los hombres que escucharan también la orden que se iba a emitir de adorarla, se postraran en ese momento delante de aquella estatua. Dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego que ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios, ¿sí? Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Amén. Mire que hay una persecución que se levanta cuando hay hombres y mujeres que quieren agradar a Dios. Hay una persecución que siempre el enemigo va a levantar. Hay situaciones que se van a presentar cada vez que tú y yo, hermano y hermana, queremos agradar a Dios. Cada vez que tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar que se van a levantar situaciones que a veces no entendemos por qué se presentan, porque aún nosotros nos preguntamos qué está pasando. Si yo estoy agradando a Dios, si yo estoy tratando todos los días de hacer la voluntad de Dios, ¿por qué se presentan estas situaciones en mi vida? ¿Por qué vienen estas dificultades? ¿Por qué estas pruebas tan difíciles que continuamente vienen a nosotros como cristianos? Y nosotros sabemos de que tenemos un adversario que trabaja y que maquina continuamente con el propósito de debilitarnos, de desanimarnos. Debemos entender que vamos a ser probados por Dios, porque Dios quiere que nosotros entendamos y aprendamos verdaderamente que vivir en la presencia de Él requiere en muchas ocasiones de que pasemos ciertas pruebas y que esas pruebas que Dios permite no son para destrucción, sino que son para crecimiento. Amén. Las pruebas en la iglesia, en los hijos de Dios, son para bendición, porque Dios quiere que nosotros, hermanos, maduremos, que seamos hombres y mujeres que maduremos en la vida espiritual, que tengamos un crecimiento, hermano. Y el crecimiento en la vida del cristiano no puede venir sino a través de las diferentes pruebas y situaciones que se presentan en nuestra vida. Amén. Yo sé que no estoy hablando de cosas que de pronto no entendamos, porque todos, de una u otra forma, sufrimos alguna especie de prueba, alguna situación, alguna adversidad, alguna necesidad, y entonces somos probados por Dios, porque Dios también, hermano,
nos prueba. El diablo nos tienta, pero déjame decirte que esa tentación, aunque es una especie de prueba, también esa tentación cuando viene de parte del diablo es para destruir, porque el diablo tiene el propósito de tentarnos para que caigamos y para que nos desanimemos. Entonces hay que tener en cuenta algo importante, que una cosa son las pruebas que Dios permite y otras cosas son las tentaciones del diablo. Amén. Porque el diablo también sabemos que recibe el nombre de ¿qué? Del tentador. Él es el tentador, el que tentó aún a nuestro Señor Jesucristo allí en el desierto. Amén. Entonces mira que habían unos hombres allí en Babilonia que estaban sirviéndole al rey. O sea, él los había colocado para su servicio. Y eran hombres que eran judíos, hombres temerosos de Dios, hombres que honraban a Dios, que tenían una relación con el Señor. Amén. Qué maravilloso. Una relación con Él y buscaban siempre agradarlo y hacer siempre lo que el Señor les pedía. Y entonces, cuando estos hombres son traídos ante el rey, Él los pone en un puesto privilegiado, pero también que los pone en un puesto, les pide que acepten sus órdenes, que acaten sus ordenanzas. Y este rey quería que los hijos de Dios adoraran una estatua que él había hecho de él mismo. O sea, sé que era un hombre soberbio, un hombre altivo, un hombre prepotente y quería recibir adoración. ¿No le parece? Los hombres siempre han querido recibir adoración. Al hombre le gusta que le rindan pleitesía, que lo alaben, que lo elogien, que lo feliciten, que lo aplaudan. Eso es algo que no es extraño para nosotros. Y tristemente hoy en día, de igual manera, se ve como muchos hombres aún es sirviéndole a Dios, diciendo que le sirven a Dios, que honran a Dios. Ellos quieren el reconocimiento para ellos. Quieren que nosotros, hermano, le rindamos pleitesía, que nosotros le reconozcamos como que ellos son los que dan las órdenes, los que dicen qué hay que hacer. Pero nosotros entendemos que nosotros tenemos un Dios que está por sobre todas las cosas y que solamente a Él es el que nosotros honramos y que solamente nosotros a Dios es al que le obedecemos. Amén. Porque la palabra dice que es necesario obedecer a Dios. Es necesario agradar a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios, hermano y hermana? Cuando tú y yo le obedecemos. ¿Le obedecemos qué? A sus mandamientos. Y la palabra dice que sus mandamientos no son difíciles, que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, continuando en el capítulo 3 de Daniel, en el versículo 9, dice que, en el versículo 8, dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Amén. Que habían sido deportados a Babilonia, que también estaban con Daniel. Amén. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír los instrumentos que tú has determinado, se postren y adoren la imagen. Y dice que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y en el versículo 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Acusaciones de parte de los no creyentes. Amén. O sea, el cristiano y nosotros que somos la iglesia, hermano, tenemos que entender que muchas veces van a venir acusaciones de parte de los no creyentes, de parte del enemigo, porque el enemigo es el acusador. Entonces el enemigo va a venir, hermano, tocando personas a tu alrededor, sean amigos, familiares, sean vecinos, compañeros de trabajo, va a tocar a esas personas, las va a usar para traer acusaciones en contra nuestra. ¿Cuántas veces nos ha pasado? En muchas oportunidades nos ha ocurrido que alguien se levanta y nos acusa de algo que a la verdad nosotros tal vez no hicimos de mala voluntad, algo en lo cual nosotros no tenemos nada que ver, pero el enemigo quiere, hermano, desanimarte,
El enemigo quiere desanimar a cada hombre y a cada mujer que le cree al Señor. Entonces levanta, hermano, personas para que nos acusen, para que nos señalen, para que nos critiquen, hermano, y entonces ponernos, hermano, en tela de juicio. Poner en tela de juicio a un hijo o a una hija de Dios. O sea, que los demás duden de la fe nuestra, que los demás duden que verdaderamente nosotros sí somos cristianos. Porque, hermano, pues fallas y cometemos. No podemos dejar de reconocer que nosotros cometemos fallas continuamente, que nosotros cometemos errores, hermano, que nosotros le faltamos a Dios, pero Dios sabe, nuestro Señor sabe que nosotros no queremos fallarle, que no queremos, hermano, hacer lo malo. Nosotros, queriendo muchas veces hacer el bien, pues resultamos haciendo algo que verdaderamente no agrada a Dios, pero sabemos de que podemos venir delante de Él, pedirle perdón, arrepentirnos, humillarnos, hermano. Cuando uno reconoce que ha fallado delante de Dios, el Señor dice que Él ¿qué? Que Él nos perdona, que Él nos limpia, hermano. Entonces el enemigo ya no tiene de qué acusarnos. Si a ti alguien te está acusando, hermano y hermana, alguien te está acusando de algo que tú hiciste en el pasado, tú debes tener en cuenta de que el acusador siempre va a estar ahí para recordarnos el pasado, pero que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario ya nos ha limpiado, ya nos ha perdonado, hermano, porque cuando venimos ante el Señor con nuestras faltas en arrepentimiento, el Señor nos perdona, porque el Señor es fiel y justo, hermano, hermana, para perdonar siempre que venimos ante Él nuestros pecados, ¿sí? Y limpiarnos de toda maldad. Aquí se levantaron, allí en Babilonia, estos hombres en contra de los judíos, en contra de los creyentes, en contra de aquellos que honraban a Dios, en contra de aquellos que estaban buscando agradar a Dios. Lo que tú y yo estamos tratando de hacer, y digo tratando, hermano, porque todavía nos falta, sí, nos falta, pero tenemos ese deseo y ese anhelo continuo, hermano, todos los días, de querer agradar a nuestro Dios. Queremos agradar a Dios, hermano, porque ¿a quién más quisiéramos agradar nosotros, hermano? Sino al Señor. Nosotros no buscamos hoy agradar a los hombres, buscamos agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo continuamente se lo decía a aquellos que lo perseguían, les decía, es necesario, primeramente, agradar a Dios antes que a los hombres. Hermano, porque ¿de qué nos sirve agradar al hombre si no estamos agradando a Dios? Amén. Estamos agradando al Señor, hermano, hoy. ¿Cómo, hermano? Cuando nos humillamos ante Él, cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, estamos agradando a Dios. Y tú y yo todos los días debemos tener este propósito, por lo menos cada día, hermano, un día a la vez tú le dices, Señor, hoy te quiero agradar. Señor, yo hoy quiero hacer tu voluntad. Señor, yo hoy quiero vivir para ti. Señor, yo hoy quiero, Señor, estar en tu presencia. ¿Y cómo puedo estar en tu presencia cuando yo estoy obedeciendo al Señor? Cuando yo estoy agradando a Él, yo puedo estar seguro y confiado de que yo estoy en la presencia de Dios, porque Dios se agrada de aquellos que le honran. Amén. Dios se agrada de aquellos que le obedecen, que hacen su voluntad. Amén. Y vemos aquí que aunque estos hombres honraban a Dios y agradaban a Dios, y estaban allí, hermano, firmes, hermano, dispuestos para seguir honrando a Dios, aunque estaban, hermano, como esclavos, estaban como siervos en una nación que no era la de ellos. Ellos estaban en Babilonia, que habían sido, hermano, deportados, habían sido allí, hermano, hechos presos por el rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor los apresó y se los llevó para Babilonia. Y allí en Babilonia él quiso escoger los mejores hombres, o sea, los jóvenes que fueran más estudiados, más inteligentes, que tuvieran una sabiduría especial. Él quiso que se los apartaran, que se los cuidaran, que se los entrenaran, que se los alimentaran bien, para él poder usarlos. ¿Pero usarlos para qué? Para su beneficio, para sus propósitos. Amén. Para que fueran hombres que le dieran ideas en su reino, cómo gobernar. Amén. Pero nosotros, hermano, hoy entendemos que la sabiduría que Dios nos ha dado es para ponerla al servicio de Dios. Amén. La sabiduría que tú y yo hoy tenemos no es nuestra. Es una sabiduría especial que Dios le da a aquellos que le reciben, a aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Señor nos da una sabiduría especial. Una sabiduría, hermano, que el mundo no la entiende.
y que aún nosotros muchas veces tampoco la entendemos, porque hermano, son cosas sorprendentes, como el Señor a través de la sabiduría nos da discernimiento, nos da entendimiento, nos revela y nos muestra y nos enseña cosas que mucha gente no puede entender, que muchas personas no las podrían aprender, pero que nosotros hoy, hermano, podemos entenderlas solamente por la misericordia de Dios, porque a través del Espíritu Santo nos ha dado entendimiento, conocimiento y sabiduría de lo alto, amén. Cada día nosotros debemos pedir esa sabiduría. Esa sabiduría es la que a nosotros, hermano, nos va a guiar, ¿sí? Nos va a enseñar esas cosas que dice la palabra que están ocultas aquí, en las Escrituras. A través de la sabiduría nosotros vamos a poder entender la palabra de Dios. Sin esa sabiduría, hermano, nosotros no podríamos entender la palabra, porque la palabra es, hermano, es espiritual. Y es necesario, hermano, que nosotros para entenderla tengamos, hermano, la presencia del Espíritu Santo que nos va a dotar de esa capacidad, de esa sabiduría para entender esta palabra. Amén. Y dice que estos hombres de allá de Babilonia acusaron a Sadrach, a Mesad y a Abednego de que estos hombres no se postraban y que no respetaban al rey porque no adoraban la estatua de oro que él había levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? O sea, él les interroga. Nabucodonosor como que quiere saber si es verdad que no están mintiendo aquellos que fueron a acusarlos de que ellos no adoraban la estatua. Él quería saber de boca de Sadrach, Mesach y Abednego que ellos no adoraban a la imagen, hermano, porque déjame decirte que el hombre de Dios, la mujer de Dios, los que conocemos al Dios verdadero, no adoramos imágenes, no adoramos ídolos, no adoramos imágenes de yeso, ni de madera, ni metal, ni de bronce, mucho menos adoramos a hombres. Nosotros adoramos al Dios vivo, amén, al Dios soberano, al Dios eterno, al Dios creador, al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, aquel que nos ha dado vida, que nos permitió hoy poder despertar, hermano, y poder estar aquí en este momento compartiendo esta palabra con su iglesia, amén. Ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que nosotros confesamos y que declaramos, pero nosotros hoy no adoramos a hombres tampoco, hermano. Hay lugares donde adoran a hombres, hay lugares donde adoran a las personas, hermano. No, el único digno de ser adorado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es nuestro Dios, nuestro Rey, amén, y a Él solamente adoramos y a Él solamente le servimos, bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces tú en esta hora puedes sentir, hermano, ese gozo de saber de que tú eres hija e hijo de Dios, que somos hijos de Dios y que nosotros hemos salido, hermano, de esa esclavitud que nos tenía el mundo, hermano, muchas veces fuimos esclavos y tal vez no fue mi caso, pero yo sé que puede ser el caso de muchos que adoraban imágenes. Yo la verdad desde pequeño nunca me enseñaron a adorar imágenes, pero yo sé que muchas personas nacieron en familias, hermano, donde la religión de ellos los llevaba a adorar ídolos, a adorar imágenes. Y mira que aquí se le está pidiendo a estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, que adoren a la estatua que el rey había levantado. Pero ellos, hermano, no adoraban a ídolos. Ellos sabían de que eso delante de Dios es abominación, abominación. Así que, hermano y hermana, nosotros podemos entender hoy que nosotros solamente adoramos al único Dios verdadero, al Dios soberano, al Dios que nos ha dado una nueva vida, que nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y que nos ha hecho hombres y mujeres nuevos, como dice su palabra. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hombres nuevos, mujeres nuevas, libres, hermano, para bendecir y glorificar todos los días de nuestra vida el nombre de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Entonces el rey hace traer a Sadrach, Mesach y Abednego para preguntarles él directamente a ellos y que ellos de su propia boca le digan si es verdad que ellos no van a adorar a la estatua que él ha levantado. Y entonces le dice el rey a ellos en el versículo 14 del capítulo 3 de Daniel, amén. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad
Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no adoráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. O sea, él quiso retarlos. Él quiso decirles, cuando les diga a ellos directamente de mi boca, cuando ellos estén delante de mi presencia y me vean con mi poder, con el poder que yo tengo, con la autoridad que yo tengo, yo sé que ellos me van a decir que sí se van a postrar. Yo sé que cuando ellos me vean a mí, ellos se van a amedrantar, ellos van a temer, porque yo soy el rey. Amén, yo soy el rey Nabucodonosor, que yo tengo el poder, y yo tengo la autoridad, yo tengo el dominio, y yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces ellos van a tener que adorar a la imagen. Yo sé que ellos se van a asustar cuando me vean. Amén. Porque eso es lo que a muchas personas les gusta mostrar, su poder, ostentar sus estudios, sus capacidades, sus conocimientos, hermano, sus títulos. Eso es lo que a muchos les gusta, hermano, que les respeten, que les den honra, que les den gloria, hermano, que les den alabanza. Pero hermano, la alabanza y la gloria, toda sea siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él es el único, hermano y hermana, que nosotros estamos dispuestos a adorar, estamos dispuestos a glorificar, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque Dios ha sido bueno, hermano, hermana, Dios ha sido bueno. Tú y yo tenemos muchos, hermano, muchos motivos para darle gracias a Dios, de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Cuántas bendiciones el Señor ha traído de continuo a nuestras vidas, hermano. El salmista dice que si yo quisiera enumerarlas, no podría. Si yo quisiera recordar, hermano, y si yo quisiera echar cabeza de cuántas bendiciones, hermano, el Señor ha derramado en mi casa, en mi familia, en mi vida, yo creo, hermano, que sinceramente me faltarían muchísimas. Hermano, no nos acordaríamos de cada una de ellas. Pero, hermano, qué maravilloso que nosotros podemos hoy, hermano, darle la gloria al Señor. Aún, hermano, por estas bendiciones que cada día, hermano, está trayendo a nuestra vida. Vemos, hermano, en esta situación que está el mundo, en este momento, en esta pandemia, y cómo nosotros hemos sido guardados milagrosamente. A ti yo no sé si te parece un milagro, pero milagrosamente estamos, hermanos, bendecidos, tenemos salud. Hermano, la plaga no ha tocado nuestra morada. Amén. Hermano, ese virus no ha llegado a nuestra casa, a nuestros familiares, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia, porque Dios ha sido bueno. Entonces, esos son los motivos por los cuales nosotros adoramos a Dios y le damos la gloria a Él. No se la damos a nadie, no se la damos a nada ni a nadie, solamente al que nos ha bendecido. Amén. Solamente aquel que ha tenido misericordia y compasión de cada uno de nosotros. A Él le damos siempre la gloria, hermano. Qué bueno, hermano, saber que nuestras familias están bendecidas, hermano. Que tú puedes decirle, Señor, mi familia está bendecida. En mi familia no falta el alimento, no falta el sustento. Tenemos un techo, tenemos un vestido, tenemos salud. ¿Yo a quién le voy a dar las gracias? ¿A quién le podría yo dar la gloria, hermano? Yo sé que tú y yo sabemos de que se la debemos de dar a nuestro Señor. Amén. Por eso cuando a estos hombres el rey los trae ante él y les dice, ustedes verdaderamente, díganmelo aquí en mi cara, díganmelo aquí, que ustedes no van a adorar la estatua que yo he levantado, que ustedes no van a adorar a mi Dios, porque para él mismo era su Dios. Un hombre altivo, soberbio, orgulloso, hermano, arrogante. Y entonces mire lo que dice en el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cómo le parece, hermano? No es necesario. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Tremendo, amén. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cómo le parece? Estos hombres estaban delante del rey, delante de aquel, hermano, que podía mandarlos a matar. Sí, el rey tenía ese poder. Hermano, el rey tenía esa autoridad de poder quitarle la vida al que él quisiera. Él era el rey y todos tenían que adorar al rey y todos tenían que postrarse ante el rey. Amén. Pero estos hombres deciden no hacer caso de la ley que trajo este hombre, este edicto que él sacó de que adoraran la imagen.
Amén. Y entonces ellos en la propia cara de él, hermano, sin temor, sin miedo de perder la vida, hermano, ellos deciden decirle al rey lo que ellos piensan. Sin ningún temor ellos le dicen: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Mire que estos hombres, hermano, le dijeron al rey: nosotros no vamos a adorar a tu Dios. Nosotros no te vamos a adorar a ti. Nosotros tenemos un Dios al cual le creemos, un Dios a quien adoramos, un Dios a quien servimos. Como decía el apóstol Pablo, Él es el Dios en cuya presencia estoy. Él es el Dios en cuya presencia estoy, de quien soy y a quien sirvo. Y eso es algo que nosotros deberíamos decir todos los días de nuestra vida, hermano y hermana. Si nosotros nos identificamos, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, si nosotros verdaderamente le hemos creído a Él, el verdadero cristiano confiesa lo que es, lo declara abiertamente, públicamente, donde quiera que está. No se avergüenza, hermano. Nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no nos podemos avergonzar de dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y mira que estos hombres estaban dando testimonio aquí. Un testimonio que les iba a costar la vida. Les podía costar la vida porque el rey había determinado que el que no adorara la imagen, él los iba a mandar a lanzar a un horno de fuego ardiente. Amén. Un horno de fuego ardiente. Pero ellos le dicen: he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Oiga, al Dios a quién qué, a quién servimos. ¿Y nosotros a quién le servimos? Hermano, tú tienes hoy que determinar. ¿Tú a quién le sirves? ¿A quién le servimos hoy? O le servimos a los hombres o le servimos a Dios. Amén. Pero déjame decirte de que si le servimos a los hombres, hermano, nos vamos a desengañar, nos vamos a desilusionar. Porque la palabra de Dios dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Los hombres, hermano, fallamos. Los hombres, hermano, muchas veces mentimos, hermano. Los hombres, hermano, tenemos debilidades. Pero, hermano, ¿cómo no confiar en Dios? En nuestro Dios que es soberano y todopoderoso. Amén. Que tiene misericordia de nosotros todos los días, hermano. Todos los días Él tiene misericordia de nosotros, porque por la misericordia del Señor nosotros no hemos sido consumidos, dice la palabra. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cada mañana. Mira, una nueva mañana hoy. Y estamos aquí, hermano, con vida. Amén. Respirando. Sintiendo la paz de Dios. Estando con nuestra familia, en nuestras casas. Hermano, qué bendición poder estar en la presencia de Dios. Y darle la gloria al Señor. Mira que estos hombres dijeron: nosotros no adoraremos. Y nuestro Dios es tan poderoso que nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Y si no sepas, de todas maneras, que si no nos libra, o sea, ellos dijeron: y si no, o sea, que si Dios no nos guarda del horno, Él dice: oh rey, que no sirva, dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, sea que Él nos salve del horno de fuego, o no nos salve y tengamos que morir en el horno, nosotros no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hombres verdaderamente fortalecidos, hermano. Hombres verdaderamente de fe. Hombres verdaderamente, hermano, llenos del poder de Dios para tomar, hermano, una decisión en ese momento. Una decisión trascendental, hermano. No estaba en juego nada más y nada menos que la vida de ellos. Amén. Hermano, la vida de ellos estaba dependiendo de que dijeran sí o que dijeran no. Pero, hermano, ellos decidieron decir no a lo que el rey estaba exigiendo, a lo que el rey estaba ordenando. Amén. Entonces, mira qué importante que nosotros de aquí podemos deducir que nosotros, hermano, tenemos que agradar a Dios primeramente, antes que a los hombres. Nosotros entendemos de que los gobiernos tienen autoridad en este mundo, ¿sí? Para dictar leyes, ¿sí? Para promulgar nuevos decretos continuamente, pero que nosotros entendemos de que hasta que esos decretos o esas leyes vayan en contra de nuestra relación con Dios, nosotros podremos negarnos, hermano, a obedecer a la autoridad del mundo. Amén. Hermano, porque la palabra dice, hermano, que primero que es honrar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si los gobiernos, hermano, sacan leyes para que nosotros los cristianos
no podamos adorar a Dios, no podamos, hermano, buscar de Dios, para que nosotros nos callemos la boca, para que nosotros cerremos nuestra boca, hermano, y no prediquemos el Evangelio, nosotros tenemos que tomar decisiones. El hombre de Dios y la mujer tienen que tomar decisiones. Hermano, ¿y qué decisiones habremos de tomar? Pues tú le orarás al Señor, pues yo le oraré al Señor, y la iglesia le orará al Señor, y el Señor nos mostrará qué debemos hacer en esos momentos que tenemos que tomar decisiones, hermano, trascendentales. Son decisiones, hermano, que son importantes, hermano, y que competen a la iglesia de Jesucristo, a los hijos de Dios. ¿Y qué decisiones podemos tomar? ¿Qué decisiones podría tomar un cristiano? ¿Callar la boca? ¿Cerrar su boca? Porque se lo están impidiendo. Pues hermano, estos hombres decidieron no agradar al rey, no hacer la voluntad del rey, del gobierno de esa época, el que gobernaba, el rey Nabucodonosor. Ellos dijeron, no vamos a adorar la estatua que tú has levantado. No vamos a adorar a tus dioses. Nosotros ya tenemos un Dios. Y ese Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo que tú has preparado. Y si no nos libra de ese horno de fuego, pues tampoco vamos a adorar a tus dioses. O sea que preferían morir. Hermano, esos hombres estaban diciendo, preferimos morir antes que adorar una imagen. Una imagen porque ellos, hermano, sabían muy claramente que Dios aborrece la idolatría. Que Dios aborrece, hermano, el honrar, el adorar ídolos. Así que tú y yo hoy entendemos eso y yo creo, hermano, que tú y yo no tenemos ídolos. Y yo no te voy a decir que tú tengas en tu casa un yeso de algún santo, de los que andan por ahí, de los que venden por ahí, ¿sí? De los que adoran en muchos lugares. Yo no creo que los tengamos, pero que tú y yo tampoco tengamos otro tipo de ídolos. Amén. A veces tu ídolo y mi ídolo puede ser mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, mi jefe, mi novio, mi novia. Hermano, puede ser algo, puede ser mi trabajo puede ser mi ídolo. Yo amo mi trabajo, yo adoro mi trabajo. Hermano, ¿y por qué nos damos cuenta que es un ídolo? Porque esa persona o ese trabajo o esa labor puede estar quitándole el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Cuando tú y yo tenemos algo más importante al que le dedicamos más tiempo que a Dios, eso es un ídolo. Y tú y yo debemos entender que Dios dice que a Él nosotros debemos amarlo y honrarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Nada puede estar por encima de Dios. Amén. Dios no va a bendecir nada que tú pongas por encima de Él. Todo lo tenemos que poner por debajo de Él, o sea, que Él sea siempre el primer lugar en tu vida. Si tú quieres ser bendecido, hermano, si tú quieres ser bendecida, hermana, tienes que colocar primeramente a Dios como tu Señor. En el primer lugar siempre Él. Hermano, en el primer lugar siempre Dios. Amén. Y Él, Dios de gloria, honrará tu vida. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Porque Dios, hermano, conoce tu corazón, de que tú, hermano y hermana, no estás buscando otras cosas primero que a Él, sino que tú lo estás honrando a Él. Y mire que aquí entonces el versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo le parece? El horno fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, una temperatura, hermano, tremenda. La temperatura quizás más fuerte que podía haber. Así pusieron a calentar este horno y era tan fuerte que cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los que los echaron, ellos mismos se quemaron. Amén. Ellos mismos se quemaron, dice. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. O sea, se quemaron los que los echaron. Pero los que echaron, pues ahí no dice todavía, pero ahí cayeron. Dice que cayeron en el horno. Amén. Vamos a ver qué más sucedió con ellos. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo,
¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Tremendo, hermano. O sea, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Mira que echaron 3 varones, a Sadrach, Mesach y Abednego, pero el rey Nabucodonosor veía 4. Mano, porque el Señor Jesús se manifestó allí de una u otra manera. No dice que es el Señor Jesús, yo sé que no lo dice. Digamos que es el ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor. Y el ángel de Jehová es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro guardador, el que nos protege, el que nos guarda, el que nos defiende. Amén. Y entonces allí, hermano, había uno que él decía que tenía semejanza, ¿sí? Que tenía semejanza al hijo de los dioses. Amén. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Cómo le parece? Hermano, para muchas personas, para aquellos que no creen en la palabra de Dios, para aquellas personas que no han tenido un encuentro verdaderamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta palabra sería, hermano, un cuento, una historia, una fábula, una herejía, una mentira. Hermano, porque el hombre de Dios, hermano, entiende la palabra por la misericordia de Dios, pero el del mundo no la puede entender. El del mundo no la puede creer. Hermano, para creer esta palabra, nosotros necesitamos primeramente recibir a Jesucristo en nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida, Él pone el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, que nos guía a toda verdad, que nos enseña todas las cosas, que nos revela las cosas profundas, hermano, que están escritas en la palabra de Dios. Amén. Y aquí está, hermano, que es verdad. Esto no es, hermano, una historia, hermano, ni un cuento, ni una fábula. Es la verdad, porque la palabra de Dios es verdadera. Porque la palabra de Dios es fiel, hermano. Y si Dios dice que estos hombres no sufrieron ningún daño, es porque no lo sufrieron. Miren lo que dice. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Cómo le parece, hermano? No se quemaron, no se les quemó la ropa. Y los olían. Pero es que no huelen ni a humo, no huelen ni a quemado. Hermano, uno se le quema una arepa en la casa y eso, hermano, es el humo por todas partes y el olor, hermano, a humo, ¿sí? Con solo que se le queme uno algo en la casa, que haya un corto, uno dice huele como a quemado, ¿sí? El olor se siente, hermano, uno pasa por un lugar donde están vendiendo, hermano, empanadas y están ahí haciendo una hoguera y uno pasa, hermano, y ese olor, al ratico alguien lo huele a uno y le dice a uno, hueles como a humo, como a quemado, como a leña. Mano, porque ese olor se impregna inmediatamente. Así sea un instante que uno esté junto a un lugar donde están quemando algo, ese olor se le queda a uno impregnado. Pero mire lo que está diciendo aquí la palabra, hermano, para que nosotros podamos entender. O sea, ellos no se quemaron, no se les quemó ni un cabello, hermano, no se les quemó la ropa, hermano, y lo más tremendo, no olían ni siquiera a humo. Amén. No tenían ni siquiera olor de fuego, no tenían ese olor. Tremendo, hermano, ese era un milagro de Dios, hermano. Esa es la obra de Dios, ese es el poder de Dios que nos libra, hermano, de la prueba de fuego que siempre viene a nuestras vidas, hermano, porque siempre vienen pruebas, pero Dios libra de ellas. Y mire entonces lo que dijo el rey Nabucodonosor, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea
descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Cómo le parece, hermano, cómo Dios honra a los que le honran? Amén. Hermano, en esta palabra nos podemos dar cuenta que Dios tiene poder, hermano, sobre el momento de la prueba. Hermano, en el momento de la adversidad, en el momento de la situación, en el momento de la prueba, ¿tú a quién acudirás? ¿Tú a quién acudes? Hermano, ¿a quién acudimos cuando vienen pruebas a nuestra vida? Hermano, nosotros tenemos un Dios que está con nosotros, aún en medio de la prueba. Estos hombres estaban allí dentro del horno de fuego, pero dice que el Señor, que el ángel de Dios, amén, estaba allí con ellos, como lo dijo el mismo Nabucodonosor. Dijo, bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y los libró, sí, porque confiaron en él. Hermano, porque confiaron en él. Dios, ¿por qué nos va a librar a nosotros de una prueba? Dios, ¿por qué nos puede librar a uno de una situación, de una enfermedad, hermano, de algo que nos incomoda, de algo que nos perturba, hermano, de tantas situaciones que tenemos que vivir a diario, esas pruebas por las que tenemos que pasar? ¿Quién nos puede librar de esas pruebas, hermano? Solamente el Señor, hermano. El Señor te puede librar, el Señor me puede librar de la prueba. Pero es necesario que nosotros, ¿qué? Confiemos en Él. Dice, porque confiaron en Él y no cumplieron el edicto del rey. Hermano, cuando nosotros confiamos en Dios y no hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de los hombres, entonces, hermano, Dios se glorifica. Y Dios, hermano, en esa prueba que estemos pasando, Él promete estar con nosotros y sacarnos de esa prueba. Hermano, si estamos pasando en este momento por pruebas, tengamos por seguro que el Señor no nos ha dejado. Tú no puedes pensar porque estás pasando una situación difícil, una adversidad, sea un conflicto familiar, sea una situación económica, hermano, sea la partida de un ser querido, no sé, hermano, yo no puedo decirte, son tantas las situaciones posibles que podemos estar pasando cada uno de nosotros, hermano, porque todos pasamos por pruebas, por momentos difíciles, por momentos de angustia, pero Dios ha prometido estar con nosotros, hermano, aún en medio de la prueba. En la prueba que tú estés pasando, hermano, por dura que sea, tú debes confiar de que el Señor está contigo, de que el Señor estará siempre con nosotros. La palabra dice, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Amén. El Señor, hermano, está con nosotros. Y esa prueba que tú estás pasando, hermano, déjame decirte de que Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria. Dios nos dará la victoria en cada prueba, en cada situación, en cada dificultad, en cada adversidad que estemos viviendo. Pero si tú y yo hoy confiamos en Él, si tú y yo hoy le creemos a Él, hermano, es que no solamente es creer en Dios, es creerle a Dios. Y al creerle a Dios, yo estoy ejerciendo fe. Esa fe que se necesita, hermano, porque sin fe es imposible que tú y yo vayamos a agradar a Dios. ¿Y qué fe tenemos nosotros? De que en medio de los problemas, de que en medio de las dificultades, de que en medio de la prueba, el Señor está con nosotros, hermano. ¿Para darnos qué? La victoria. Para darnos la victoria, hermano. Dios nos ha dado la victoria ya en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de Él. Amén. Pero nosotros hoy debemos de creer que cada situación que estemos viviendo o que cada situación que se pueda presentar, porque puede que en este momento tú digas, pues pastor, yo no estoy viviendo ninguna situación difícil, yo gracias a Dios estoy bien, todo me está yendo muy bien. Pues hermano, gracias a Dios, pero hermano, déjame decirte de que las pruebas van a llegar. Tristemente, pastor, malas noticias. No, hermano, no son malas noticias. Hermano, aquí escribí algo que dice un autor de un libro que dice, las pruebas, aunque perturbadoras e indeseables, producen un efecto purificador necesario en la vida del creyente. Vuelvo y la repito. Las pruebas, aunque perturbadoras e indeseables, producen un efecto purificador necesario en la vida del creyente. Hermano y hermano, a través de las pruebas y de las dificultades, ¿nosotros qué? Somos probados por el Señor. Vamos a leer, para ir terminando, en Santiago, capítulo 1, versículo 3. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Mira lo que está diciendo aquí Santiago. Dice, hermanos míos, le está diciendo a la iglesia, esto no se lo está diciendo al mundo, te lo está diciendo a ti, hermano y hermana, se lo está diciendo a la iglesia de hoy, le está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, necesitaremos paciencia en este mundo. Todos los días necesitamos paciencia. Se necesita paciencia, hermano, para poder soportar cada situación, cada adversidad que viene a nuestra vida. Hermano, necesitamos ser dotados de paciencia, pero aquí dice que la paciencia se adquiere cuando nos hallamos en diversas pruebas y dificultades. Amén. Cuando nos hallamos, hermano, en diversas pruebas, en diversas situaciones, esto produce paciencia, hermano. O sea que tú y yo le decimos, Señor, dame paciencia. ¿Sí o no? Hagamos eso, hermano. Usted está corrigiendo a su hijo, a su hija. ¿Sí? Lo está corrigiendo. Y usted como que se altera y usted le dice, ay, Señor, dame paciencia. Pero usted le está pidiendo paciencia como para qué, como para no pegarle para no darle una pelita a su hijo. ¿No es cierto? Señor, dame paciencia. Entonces el Señor dice, bueno, yo te voy a dar paciencia. Entonces el Señor empieza a enviar más pruebas. ¿Sí? Pero Señor, ¿por qué tantas pruebas? Hijo, tú me pediste paciencia. Y para que tú puedas tener paciencia, tienes que pasar por diversas pruebas, por diversas dificultades, por diversas situaciones, hermano. Amén. Así vas a adquirir paciencia. Amén. Entonces nosotros, hermano, ¿cómo queremos tener paciencia? No la podemos tener sino a través de ¿qué? De las pruebas. Hermano, el cristiano le dice, Señor, yo quiero victorias, Señor, yo quiero victorias, dame la victoria, dame la victoria. Entonces el Señor le envía batallas. Batallas. Porque cuando hay batallas, entonces vienen las victorias. Y si no hay batallas, entonces no hay victorias. Amén. Hermano, Dios quiere enseñarnos, hermano, que solamente a través de las pruebas, hermano, vamos a adquirir paciencia. A través de la prueba, hermano, vamos a ser purificados. Vamos, hermano, para ir terminando en Santiago, capítulo 5, 7 al 11. Santiago, más adelantico, voltee la página, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y dice, por tanto, hermanos, o sea, nos está diciendo a nosotros hoy la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. No, en este tiempo es que nosotros tenemos que tener esa paciencia. Y esa paciencia el Señor nos la ha provisto y nos la va a seguir proveyendo. ¿Cómo? Por eso nos ha permitido tantas pruebas. Todas las pruebas que tú has pasado, hermano y hermana, no han sido en vano. Te han fortalecido, ¿sí? Te han purificado, te han procesado. Hermano, Dios a través de las pruebas nos ha hecho hombres y mujeres más valientes, más esforzados, hermano, más decididos, más perseverantes. ¿Por qué? Porque hemos sido procesados y hemos pasado el proceso. Hemos pasado las pruebas, hermano. ¿Y cómo las hemos pasado? De la mano de Dios. Tú y yo no las pasaríamos solos. Nunca podríamos pasar las pruebas, pero hermano, de la mano de Dios hemos pasado cada prueba que Él ha permitido en nuestras vidas. Y Él seguirá, hermano, permitiendo que pasemos esas pruebas. Tú no te atormentes por lo que estás viviendo ahora. Hermano y hermana, no te sientas amedrantado, no te sientas afligido, no te sientas abatido. Siente que el Señor te está preparando, hermano. Te está preparando porque Cristo viene pronto. Y dice que la venida del Señor se acerca y el Señor nos está preparando, hermano. ¿Cómo? A través de cada prueba nos fortalece. Para que cuando venga otra prueba, hermano, no nos va a dar dificultad. Cada prueba que nosotros pasamos nos fortalece para poder soportar la que viene. Amén. Nos hace más fuertes, hermano, para soportar cada batalla que tenemos que pelear, hermano. Pero dice la palabra que el Señor pelea por nosotros. Amén. Él está con nosotros en medio de esa situación que estemos viviendo. No te desanimes, hermano y hermana. La invitación que el Señor nos hace en esta hora. No nos desanimemos. Perseveremos, hermano. Tenemos un Dios que es poderoso, hermano, y que para Él no hay nada difícil. Hermano, para el Dios en que tú y yo creemos, no hay nada imposible. No hay nada difícil. Así que la prueba que tú y yo estemos pasando, pongámosla en las manos de Dios. Confiemos en Él. No nos apartemos de Él en medio de la prueba.
No nos apartemos de Él en medio de la adversidad, hermano y hermana. No, por el contrario, aferrémonos más a Él. Por el contrario, apeguémonos más a Él, hermano. Acerquémonos más a Él confiadamente, como dice la palabra, confiadamente. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hermano. Porque la misericordia de Dios la necesitamos. Hermano, todos los días necesitamos esa misericordia de Dios. Hermano, qué bendición que tú y yo podemos entender que las pruebas, hermano, son bendición. Hermano, en realidad la prueba nos fortalece, la prueba nos capacita, hermano, para seguir adelante en este camino que el Señor ha trazado para nosotros, que se llama camino de ¿qué? De santidad, camino de salvación. Amén. A través de este camino, hermano, vamos a llegar a la presencia del Señor. Dice el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Estamos entendiendo este versículo, hermana? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hermano, la palabra habla de que nosotros cuando sufrimos, hermano, por causa del Evangelio, por causa, hermano, de la obra de Dios, somos bienaventurados. Amén. Hermano, nosotros somos bienaventurados cuando nos persiguen, cuando nos ultrajan, cuando la gente habla mal de nosotros, hermano. Porque si hablaron mal de nuestro Señor Jesucristo, hermano y hermana, hablaron mal del Hijo de Dios. Ahora no van a hablar mal de nosotros. Ahora no nos van a señalar, hermano, y no es para que nosotros aborrezcamos a nadie, no. Es para que nos humillemos, para que aprendamos a colocar en las manos de Dios esa prueba y Dios nos va a dar la victoria. Dios, hermano, nos va a dar, hermano, cada día más fortaleza para soportar lo que se venga. Amén. Cualquier situación que venga, tú y yo podemos confiar que el Señor está con nosotros. Y dice, hermano, que habéis oído, yo sé que usted ha oído, y yo sé que yo también, y dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Hemos oído escuchar la prueba de Job. Tal vez muchos dicen, ay, sí, pastor, esa prueba, yo eso ya me lo sé de memoria. Yo conozco, pastor, la prueba de Job, yo lo he leído varias veces. Hermano, sí, lo hemos leído. Hermano, varias veces hemos escuchado de la prueba de Job. Pero, hermano, que nos hubiera tocado pasar la prueba de Job. Amén. Gracias a Dios que solamente la leemos. Que nos toca leerla y escuchar un pastor hablar de las pruebas de Job. Pero, hermano, gracias a Dios que no hemos pasado la prueba de Job. Hermano, una prueba, hermano, que yo creo que ningún hombre, hermano, en la tierra soportaría. Una prueba, hermano, difícil, hermano. Una prueba, hermano, hermano, que a uno, hermano, cuando la lee, hermano, nomás, uno se asusta, uno, hermano, se aflige de ver todo lo que le pasó a un hombre. Amén. Y que él pudo soportar todo esto, hermano, porque le creyó a Dios, porque confió en Dios, porque esperó en Dios. Y aun cuando su esposa le dijo, tú sigues manteniendo tu integridad delante de Dios, maldice a Dios y muérete. Amén. Le dice la esposa, tremendo. Y él le dice, como las mujeres fatuas o necias has hablado, ¿qué? ¿He de alabar a Dios en las buenas y en las malas no he de alabarle? Amén. Hemos de honrar a Dios solamente cuando estamos bien. Hemos de honrar solamente a Dios cuando no hay pruebas, hermano y hermana. Hermano, a Dios hay que honrarlo cuando haya pruebas y cuando no haya pruebas. Cuando haya necesidades y cuando no las haya. Hermano, cuando estemos llorando y cuando estemos alegres. Hermano, en todo momento, en todo tiempo, nosotros debemos estar adorando al Señor, honrando al Señor, confiando en Él, esperando en Él. Hermano, porque no hay más en quien esperar. En este mundo no hay otra persona, no hay alguien más en quien tú y yo pudiéramos esperar, sino en Él, porque Él tiene el poder, hermano, total, para cambiar cualquier situación, por difícil que parezca. Mire que la situación de Job cambió. Ahí dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mano, misericordioso y compasivo es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Mira que el postrer estado de Job, dice el libro de Job, valga la redundancia, dice que el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Aunque él era un hombre rico, tenía muchos hijos, tenía muchos bienes, hermano, vivía bien, el postrer estado vino a ser mucho mejor que el primero.
Así que cuando tú y yo pasamos una prueba, una dificultad, una necesidad, el postrer estado después de esa situación va a ser mejor que el primero. Porque vamos a ver, hermano, cómo Dios nos enriquece a través de, hermano, ¿qué? De la paciencia. Nos fortalece, hermano, y nos capacita para seguir, hermano, avanzando, aunque vengan más pruebas, aunque vengan más situaciones. Hermano, la prueba de fuego siempre va a venir a nuestra vida. Hay pruebas, hermano, por las que hemos pasado. Y que si no hemos pasado, hermano, pues no quiero ser portador de angustia para ti, pero nos va a tocar, hermano, esos momentos de prueba. Pero yo quiero que tú y yo hoy entendamos de que sea la prueba que sea que venga a tu vida, sea la situación por difícil que venga a tu vida y a mi vida, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios y dependemos de Él y le creemos a Él, que poderoso es Él, hermano, para guardarnos del mal, de todo peligro, de toda situación y de toda adversidad. Hasta el día de hoy nos ha guardado. Hermano, hasta el día de hoy, con la edad que tú tienes, en la edad que yo tengo, el Señor nos ha guardado, hermano. ¿Por qué hemos de dudar que el Señor lo va a seguir haciendo? Amén. Hoy tú y yo podemos confiar que si el Señor rescató a Sadrach, Mesach y Abednego de un horno de fuego ardiendo, que lo calentaron 7 veces más de lo usual en aquel momento, para que ellos, hermanos, se quemaran y se retostaran, y pudieron salir de allí, hermanos, sin que se quemara ni un cabello de ellos, sin olor ni siquiera a humo, a quemado. Hermano, ¿cuánto más el Señor puede hacerlo en este tiempo en que nosotros, hermano, tenemos la presencia de Jesucristo morando en nuestras vidas? Hoy que somos templos del Espíritu Santo, el Señor ha prometido estar con nosotros, hermano, todos los días hasta el fin del mundo. Solamente que confía en Él. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, en esta hora por esta palabra, hermano y hermana. Fortalécete en la oración, fortalécete, hermano, en la meditación de la palabra, fortalécete, hermano, escuchando, hermano, las predicaciones del Evangelio, en las congregaciones, hermano, en la semana vamos a tener congregación los días miércoles, nos estamos congregando a las 6 de la tarde, allí en Prado Centro. También, hermano, los domingos lo hacemos virtual, y si Dios nos permite, hermano, podemos tener otra reunión en la semana. Vamos a buscar la forma. Lo importante es que tú y yo siempre estemos en las manos de Dios, que siempre estemos buscando de Dios, que no nos apartemos de Él, hermano, por nada del mundo, porque la venida de Dios está cerca. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y la tierra, Padre, yo te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú has sido bueno. Padre, tú has sido misericordioso. Padre, has tenido tanto amor con nosotros, Padre, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Nos has perdonado nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones. Nos has limpiado, Señor, de toda maldad. Y aparte de eso, Señor, nos guardas cada día. Nos proteges, nos defiendes, nos libras, Señor, de nuestros enemigos, de nuestros adversarios. Padre Santo, Señor, yo bendigo en esta hora la iglesia de Jesucristo. Yo bendigo mis hermanos y mis hermanas que se han podido conectar en esta hora, aún aquellos que no se pudieron conectar, los bendecimos, Padre. Yo bendigo la iglesia de Jesucristo. Yo bendigo cada hermano y cada hermana, cada siervo tuyo, cada obrero, cada ministerio, Padre Santo, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y yo te pido que cada día los fortalezcas, los afirmes y los establezcas, Señor. Padre, que en medio de la prueba y la adversidad, ellos siempre estén dispuestos a darte a ti la gloria, a darte a ti la honra, Señor, a perseverar y a permanecer, Señor, arraigados y cimentados en la fe que es en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Yo los bendigo en esta hora, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios les continúe bendiciendo y estaremos nuevamente en otra oportunidad trayendo la palabra de Dios por este medio, si Dios así lo permite. Bendiciones.